Hola, continuaremos con el tema del momento lineal. Recordemos que definimos momento lineal como P igual a masa por velocidad. Esta es una cantidad vectorial que proviene de la segunda ley. Recordemos entonces cómo reescribimos la segunda ley como fuerza igual a la derivada del momento con respecto al tiempo. También dijimos que la segunda parte, después de la igualdad, estaba definida como el impulso, es decir, el cambio en el momento. Si nosotros despejamos entonces ese impulso o ese cambio en el momento y hacemos la integral, vamos a obtener entonces que ese impulso nuevamente es el cambio en el momento. ¿Qué indica esto? Que ese cambio en el momento se debe a una fuerza que es aplicada en un intervalo de tiempo. Vamos a ejemplificar de una mejor manera el momento lineal lanzando una pelota contra una pared. Entonces, vamos a hacer este tiro lo suficientemente rápido para que no se note el movimiento parabólico, es decir, el movimiento de la pelota es solamente en el eje X. Entonces, ¿qué pasa en la situación inicial? Es decir, antes del choque. Tenemos entonces la pared, ubicamos la pelota y ubico el eje X hacia la izquierda. Su velocidad inicial entonces será en posición contraria o en dirección contraria del eje X. ¿Cuál será la situación entonces final? La situación final la vamos a ubicar después del choque. Entonces, ojo, vamos a tener dos situaciones. Eh, Situación antes del choque y situación final después del choque. Entonces tenemos la pared, la pelota que se regresa en el mismo sentido del eje X y vemos que su velocidad es velocidad final. Entonces, ¿qué hacemos ¿qué hacemos entonces con la situación durante el choque? ¿Qué sucede entonces durante la colisión? Vamos a revisar esto. Entonces, supongamos que estamos justo en el momento de la colisión cuando la pelota está tocando la pared. ¿Cuáles son las fuerzas que hay sobre la pelota en ese momento? Tenemos el peso y la fuerza que hace la pared sobre la pelota. En este caso, la segunda ley entonces se expresaría como fuerza total igual a la derivada del momento con respecto al tiempo, pero como la fuerza está dirigida sobre el eje X, de hecho la velocidad está solamente dirigida en el eje X, eso quiere decir que solamente hay momento en el eje X, entonces reescribiremos la segunda ley como la fuerza total en X igual a la derivada del momento en X con respecto al tiempo. Vamos a despejar entonces el, el diferencial de momento. Con eso tenemos entonces que la integral de la fuerza en X por el diferencial del tiempo integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final sería igual entonces a la resta del momento final menos el momento inicial, mientras a su vez será entonces esto masa por velocidad final más masa por velocidad inicial. Ustedes se preguntarán qué pasa con ese menos. Yo les pregunto por qué. Solamente analicen cómo son las fuerzas no, la velocidad en este instante y de ahí obtendrán entonces su respuesta. Entonces, si también integramos la parte de la fuerza, vamos a tener entonces que la fuerza multiplicado por PF menos PI es igual entonces a la masa, sacamos factor común de la masa, por la suma de las velocidades. Esto se convierte entonces en F por un delta T igual a M, que multiplica a la suma de las velocidades. Fíjense que esto proviene de la definición de la segunda ley,
donde definimos que el diferencial de momento, o sea, esa resta del momento inicial menos el momento final, era el impulso que se le daba al cuerpo debido a la fuerza. Entonces nosotros podríamos calcular el impulso haciendo o multiplicando F por el delta T, o por delta T que es el tiempo en el cual se aplica la fuerza, o calculando entonces la resta de los momentos. ¿Cómo podemos analizar mejor esta ecuación? Entonces vamos a verlo desde la energía. Vamos a considerar entonces dos situaciones. La primera situación es que la energía se puede conservar. ¿Sí? ¿Cuál energía? Pues la energía cinética en este caso. Eso significa entonces que la energía inicial o la energía antes del choque debe ser igual a la energía después del choque. Fíjense que nosotros estuvimos hablando de qué pasaba durante el choque, pero esto no va a representar a la vida real. Digamos que la primera situación es una situación que es idealizada, en la cual nosotros vamos a decir que el cuerpo es lo suficientemente elástico como para que pueda salir disparado con la misma velocidad. Y si sale disparado con la misma velocidad, eso quiere decir entonces que la energía se conserva. De hecho, desde la misma conservación de la energía, podemos notar entonces que las velocidades deben ser iguales. ¿Sí? Esto es una idealización. ¿Cuál es la situación real? La situación real es la situación 2, donde tenemos una pérdida de energía cinética. Eso significa que la energía inicial va a ser mayor que la energía final, o sea, la energía antes del choque va a ser mayor a la energía después del choque, y a esto le llamamos colisión inelástica. Parte de la energía, ya esto lo habíamos conversado en clase, parte de la energía se pierde en calor y se pierde también en sonido. Eso significa que B sub F entonces es menor que B sub I, pero puede suceder que B sub F sea igual a cero. Puede llegar a ese extremo, y en ese caso lo llamaríamos colisión plástica o completamente inelástica. Así entonces nosotros lo que analizaríamos sería un cambio en la energía cinética, donde ese cambio sería la resta de la energía cinética después del choque o energía cinética final menos la energía cinética inicial o energía antes del choque. La situación que acabamos de ver es entre un objeto pequeño elástico con un objeto muy grande. Eh, esta situación del momento lineal se ve mucho mejor cuando tenemos dos objetos que son de tamaños comparables. Y aquí el momento lineal toma mayor importancia cuando ellos dos pueden interactuar. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos dos cuerpos que son parecidos y chocan entre sí o se tocan entre sí? Recordemos que esto es la tercera ley. Cuando dos objetos se tocan, ¿qué va a pasar? Uno va a hacer fuerza sobre el otro, y así los dos cuerpos van a sentir la misma fuerza, pero con diferentes direcciones. Cabe resaltar que en este caso no vamos a tener fuerzas externas como podríamos decir tensión, fricción o alguna otra cosa, es decir, son solo dos cuerpos que se están tocando, en este caso están colisionando, como por ejemplo dos carros. Entonces, ¿qué pasa durante la colisión? Vamos a verlo entonces con dibujitos. Tenemos una masa M1 y una masa M2, pongo los ejes, entonces los ejes de la izquierda corresponden a la masa M1, los ejes de la derecha corresponden a la masa M2. Aquí podemos ver entonces las fuerzas que aplican sobre cada uno de los cuerpos, donde F de 1, 2 es la fuerza que aplica 2 sobre 1, y la fuerza F1, 2 es la fuerza que aplica 1 sobre 2. Entonces F de 2, 1 actúa sobre 1 y F de 1, 2 actúa sobre 2. ¿Qué pasa con la sumatoria de fuerzas? En este caso, como ellas tienen magnitudes iguales pero signos diferentes, la sumatoria va a ser igual a 0.
Entonces la sumatoria de fuerzas del sistema completo se escribe como F de 2,1 más F de 1,2 igual a 0. Esto expresando la segunda ley en términos de momento lineal, será entonces la derivada del momento 1 con respecto al tiempo más la derivada del momento 2 con respecto al tiempo igual a 0. Vamos a definir entonces como el momento total del sistema, la suma del momento del cuerpo 1 más el momento del cuerpo 2. Eso quiere decir que P1 más P2 igual a P. Eh, Mediante las definiciones de derivada, nosotros podemos sacar de factor común la derivada y con eso tenemos entonces que la derivada de la suma de P1 más P2 es igual a 0. Eso quiere decir que la derivada de P es igual a 0. Cuando una derivada da 0, nosotros sabemos que esto sucede es porque la cantidad es constante. Eso quiere decir que el momento total del sistema se mantiene constante. Con eso nosotros podemos decir que si la suma vectorial de las fuerzas sobre dos cuerpos que chocan es 0, el momento lineal se mantiene constante. Es decir, que el momento antes del choque y el momento después del choque debería conservarse. A continuación, en el siguiente video vamos a hacer un ejemplo en el cual podamos utilizar esta ecuación de conservación del momento y podamos combinarlo con los conceptos de conservación de energía.